¿Qué relación establece el arte con la educación y la educación con el arte? El arte y su relación con la educación me parece que tiene que ver con el ámbito de la producción simbólica. Y en ese sentido, las artes en general revelan las maneras en las que los seres humanos construimos los sentidos que dan los sentidos del mundo o hacemos mundo, y de alguna manera revelan, si es que entendemos las artes de manera más amplia en lugar de simplemente haceres específicos, lo que revelan es que la humanidad se encuentra cobijada por la cultura y que hay diversos modos de hacer que nos permiten hacer sentido del mundo. Y en ese sentido, eh, los haceres del arte revelan o pueden proyectar cierta luz sobre los haceres de la ciencia o los haceres de las leyes, los haceres del conocimiento. De algún modo también porque hay un acuerdo tácito que en los haceres, en los modos de hacer del arte, hay una cierta libertad que no necesariamente existe en otros ámbitos. Esto permite cuestionar ciertas cuestiones dadas, ciertos encuadres, ciertas limitantes que en otros ámbitos del conocimiento no necesariamente se permiten. ¿Qué hace la educación en el arte? Me parece que es el plantear que justamente el arte pertenece al mundo y que no es una esfera disasociada de él. Y en ese sentido, la educación en el arte permite entablar un vínculo concreto con el aquí y el ahora, y esto quiere decir con el contexto, con la recepción, con entender a los artistas como parte de una sociedad, integrar a la República del Arte, digamos, al ámbito de la vida cotidiana. La educación en el arte implica que las artes tienen una función social de la cual no pueden disasociarse. Entonces, creo que la educación en el arte lo que permite es dar la vuelta a esta supuesta ficción del espacio autónomo del arte para regresarlo al espacio del tejido social en el cual el arte o las artes son un nodo más dentro del tejido social. ¿Qué implica la enseñanza y la producción del arte hoy en día? Em, para pensar las implicaciones de la enseñanza en el arte hoy en día, tendríamos que pensar en la transformación de las instituciones del taller y de la universidad. Ambas, de algún modo, si pensamos en el ejemplo o el caso europeo, tanto el atelier como la universidad pues son de origen medieval. Sin embargo, después de la modernidad, tendríamos que entender que ambos espacios pasaron por la transformación de la masificación, ¿no? Sobre todo la educación universitaria, y la entrada de las artes a las instituciones universitarias plantearon un desplazamiento del conocimiento tradicional que tenía que ver con la factura, con el virtuosismo, con un tipo de verticalismo que tenía que ver con la transmisión del maestro al asistente, al ayudante, y con una maniera, ¿no? Con una manera que se transmitía, digamos, de manera de uno a uno, ¿no? Eh, los talleres se transformaron en aulas, y estas aulas se transformaron en que no, de manera en la que los que reciben la educación ahora están pasados por el tamiz de la burocratización de la enseñanza, ¿no? O sea, los planes de estudio, los perfiles de ingreso, los perfiles de egreso, pero además de manera también importante es que las artes en el ámbito de la educación universitaria responden a nuevos encuadres. La educación artística entonces ahora tiene que argumentar algo que no necesariamente existía como un modelo anterior. El arte o las artes no necesariamente debían tener un horizonte crítico ni argumentativo,
sino que principalmente eran formal y estético, ¿no? El arte debía mostrarse a sí mismo con unos valores perceptuales, sensoriales, estéticos, que no pasaban por el tamiz de la autocrítica y del horizonte historicista. Esto también ha producido de alguna manera un nuevo academicismo, si es que pensamos en el academicismo del siglo XIX, en el sentido de que ahora hay muchísimas prácticas artísticas académicas que están atravesadas por un historicismo y que en muchos casos son un lastre para la experimentación y el desarrollo en términos estéticos. Eh, Me parece, por otro lado, que la producción de arte, pues, ¿qué implica? Bueno, pues de nuevo, tendríamos que pensar cómo las artes, después de 120 años de transformaciones de los modos de producción, eh, digamos, de lo industrial a lo postindustrial, pues las artes se enfrentan a, y se han enfrentado a diferentes pugnas, por ejemplo, con uno muy claro con las artes industriales, con las artes aplicadas, y que de alguna manera el arte en estos momentos, digamos, uno de los debates más claros es cuál puede ser la función del arte frente a una sociedad que vive del espectáculo, del diseño y de la, digamos, de la hiperestetización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, las personas que viven en las grandes urbes están rodeados de objetos que están hiperdiseñados, que tienen una serie de elementos estéticos que además son placenteros, eh, que parecieran cumplir la utopía del arte aplicado del constructivismo ruso, ¿no? O de la Bauhaus, donde cada diseño, cada objeto estaría diseñado con un fin específico y tendría una carga placentera, estética. Y sin embargo, sabemos que en este ciclo infinito del consumo, estos objetos en realidad son meras simulaciones y combustible de este frenesí de consumo interminable, y que lejos de convertirse en objetos que van más allá de que a través de su función cumplen, de su función utilitaria, cubren una función espiritual, se han convertido más bien en los síntomas de este vacío compulsivo de un consumo sin límites. Ante eso, las artes se enfrentan ante un horizonte ético, por un lado, con esta cuestión de no cubrir la cuota del espectáculo, de no entrar en la lógica de la mercancía, aunque definitivamente es imposible escapar a ello, pero también nuevos horizontes. Por ejemplo, cómo los modos de hacer en su materialidad, en sus procedimientos técnicos, están encadenados o no con las lógicas del extractivismo capitalista, de la degradación ambiental, de la esclavitud. Es decir, las artes han alcanzado un punto, a lo mejor podríamos decir, de autoconciencia y crisis, en las cuales tendrían que definir cuál es su papel en relación a estas grandes cadenas de explotación y degradación del mundo.